Vamos a grabar. Bien, hoy día, como les acabo de decir, veremos gráficos, tablas, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Existen muchas formas para poder realizar todo lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Varias maneras. Este es un registro que teníamos nosotros de una evaluación, lo tengo aquí para que nos sirva para poder fabricar una tabla, ¿cierto? Lo voy a hacer primero con una chiquitita. Tengo persona 1, persona 5 y tengo sus sueldos. A lo mejor podría eliminar esta parte de abajo. A lo mejor podría poner un signo peso ahí, ya, como para que se vea mejor. Bueno, toda esta información que yo tengo hasta el momento no es una tabla, ¿ya? No es una tabla. ¿Por qué nosotros podríamos decir que sí lo es? No, es solamente un rango. Cuando yo llego y anoto cosas en las celdas, ¿cierto? Estas celdas podría yo subrayar su borde, ¿cierto? O que tengan borde, y escribo cosas dentro. Simplemente son celdas que están una al lado de otra. Para Excel, la celda de la columna Q no tiene ninguna relación con la celda de la columna R. Pueden ser cosas que tengan relación o no, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esto se llama rango, ¿ya? Se llaman rango. Yo lo puedo convertir en tabla. La forma más fácil de convertir este rango en una tabla es la siguiente. Yo selecciono toda la información que deseo convertir en una tabla. La selecciono toda. Voy acá arriba a insertar y entonces escojo tabla. Esta es la forma más fácil de hacerlo. Más fácil de hacerlo, ¿cierto? Claro, ya está escogido, ¿cierto? Y tengo la opción de sacar o poner, ¿cierto? Los encabezados. Es decir, la tabla tiene encabezado o no. En mi caso, sí tiene encabezados, ¿cierto? Por lo tanto, dejo habilitada la opción. Podría ser que no, bueno, tengo que deshabilitarlo, ¿ya? Presiono aceptar y ya está lista nuestra tabla. Ojo, la tabla no es tan solo que cambia automáticamente de color. De hecho, esto no es una tabla y tiene los mismos colores, ¿ya? Tiene exactamente los mismos colores, pero no es una tabla. ¿Cómo sé yo cuándo es una tabla o no? Fíjense que yo voy a pinchar acá y no aparece nada en el menú nuevo cuando yo pincho aquí encima. Pero cuando pincho arriba de la tabla, aparece herramientas de tabla. Bien, aparece herramientas de tabla. Fíjense la diferencia. Eh, de adrede yo puse este rango con los mismos colores que iba a aparecer esta tabla, pero aún así no es una tabla, ¿ya? Por lo tanto, aquí no aparece el menú, aquí sí aparece el menú de la tabla. Y este menú es un menú de tabla. Y entonces por esta razón yo fabrico tablas. Primero, yo podría fabricar esta tabla eh, para varias razones. Primero, imaginemos, espérense un poquitito, voy a hacer algo aquí. Ya, imaginemos que, no sé, mi tabla está desordenada. Entonces tengo la persona 2, 3 y 4, la tengo aquí abajo, ¿ya? Persona 1, 2, 3, 4. Entonces, lo lógico sería, es que como yo tengo datos que están repetidos, tendría que buscarlos y eliminarlos uno a uno. Bueno, esa es una función que a mí me entregaría la tabla. Vamos a ver cómo funciona. Voy acá a diseño, entonces pongo quitar duplicados. Fíjense esa opción que aparece. Quitar duplicados. Como mi tabla tiene dos columnas, yo podría quitar los duplicados de los nombres
podría quitar los duplicados de los sueldos. Sería ilógico quitarlos de los sueldos porque una persona podría tener, dos personas distintas podrían tener el mismo sueldo, ¿cierto? Pero es imposible que tenga a la misma persona repetida, ¿ya? Entonces a lo mejor esto se hace con información que debería ser única, pero no lo está haciendo. ¿Qué información debería ser única, por ejemplo, en las personas? A lo mejor yo lo hago con el root, yo lo hago con, ¿cierto? Con su número de teléfono que no se puede repetir, cosas de esa forma, de esa manera. Incluso con el correo electrónico también podría ser. Entonces yo pincho arriba de la tabla, voy al menú diseño y pongo quitar duplicados. Y ahí me da a escoger, ¿cierto? ¿En qué variable yo quiero quitar los duplicados? Si elijo solamente el nombre, obviamente va a quitar toda la fila, no solamente el nombre, toda la fila, pero en base al duplicado de nombres. Es decir, va a quedar la persona 1, 2, 3, 4, 5 y lo más probable es que borre las 2 porque ya está previamente, la 3 también está previamente y la persona 4 también está previamente. Cuando existe una repetición de los nombres, ¿cierto? Cuando existe una repetición de los nombres, entonces siempre Excel deja el primero de arriba hacia abajo. ¿Ya? Determina, no está repetido, no está repetido. Y cuando comienza a llegar a uno que esté repetido, ya significa que ya pasó por otro superior, ahí lo comienza a borrar. Si yo pusiera aceptar, entonces elimina los 3 valores duplicados. Fíjense, me aparece el mensaje, 3 valores duplicados encontrados y quitados. Ahora quedaron 5 valores únicos. Y así quedó ahora mi tabla. Fíjense que esa opción, yo no tengo esa opción si es que yo no tuviese una tabla, ¿cierto? Si es que yo no tuviese una tabla. Otras particularidades de la tabla, ¿cierto? Que tengo insertar segmentación de los datos. Por ejemplo, por sueldo. Entonces, quiero segmentar, por ejemplo, el 218 y solamente me muestra esa persona. O, ¿cierto? Podría escoger 2 o podría escoger 3. ¿Ya? Estoy segmentando los sueldos. Porque a lo mejor tengo una tabla gigante hacia abajo. Puede ser. Y esa tabla gigante que yo podría tener hacia abajo, entonces yo quiero mostrar menos datos o menos información. ¿Bien? Podría entonces segmentar esto. Ya. Esa herramienta de segmentación. También puedo utilizar este autofiltro. Es decir, aquí yo también puedo seleccionar y puedo poner, pues, quiero ver solamente la información de la persona 2, 3 y 4 y me va a aparecer, ¿cierto? O quiero verlos todos. O puedo filtrar, filtro de número, ¿ya? Por ejemplo, mayor que, entonces que sea mayor que 200, ¿ya? Y obviamente, eh, me da la opción de poner más condiciones, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto la condición I, ya hemos visto la condición O, y aquí podría poner otra condición, ¿cierto? Mayor que 200 y menor que no sé cuánto, ¿cierto? Es como lo mismo que diga entre, ¿ya? De hecho, me da la opción entre, me parece. ¿Ya? Mm, sí, es mayor que 200.000. Y entonces me muestra todos los que cumplan esa condición, mayor que 200.000. ¿Ya? Entonces, este filtro me ayuda mucho, ¿cierto? A mostrar lo que yo deseo mostrar. Obviamente, fíjense, el 32.000 ya no lo muestra, el 167 tampoco.
aquí no está la selección, sino que está acá en el filtro por número mayor que, ¿cierto? Los mayores que 200.000, ¿ya? Si yo quisiera quitar ese filtro, simplemente tengo aquí la opción, borrar filtro de sueldo. Pincho ahí y ya me muestra absolutamente toda la tabla. Bien, esas son algunas de las herramientas fundamentales o principales que tienen las tablas, ¿ya? También tengo herramientas de diseño, como por ejemplo, la primera columna que sea diferente, a lo mejor una tabla también tengo información aquí, o la última columna diferente, ¿cierto? O columnas con bandas, también puedo tener la fila encabezada o quitarla, ¿cierto? Dependiendo de qué es lo que yo deseo, o simplemente tengo toda la tabla del mismo color. Acá también me entrega opciones de diseño. Esto es simplemente para que la tabla se vea diferente. Ojo, yo también podría dejar la tabla como, como estaba antes. Fíjense, sigue siendo una tabla sin color, digamos, pero sigue estando la tabla, ¿ya? Incluso puedo quitar ese botón de filtro, el botón este de la opción que estábamos viendo, aquí arriba. Botón de filtro, también si quiero lo elimino. Claro, visualmente es exactamente igual que como estaba al inicio, al principio, pero igual es una tabla, ¿ya? Que tiene las mismas opciones. Simplemente visualmente es diferente, ¿ya? Entonces podría elegir todos estos tipos de opciones, ¿ya? Que están preconcebidas o prediseñadas, o podría tener un nuevo diseño, ¿ya? Y aquí yo podría elegir cualquier cosa, ¿cierto? La segunda franja, cómo va a ser, cuál va a ser el formato, cuál va a ser el color. Aquí elijo el color de relleno, el color de los números. Yo puedo elegir, ¿ya? Pero normalmente estas son las más utilizadas, ¿ya? Por ahí lo voy a dejar nomás como estaba. Entonces, esto es una tabla. Y las particularidades de una tabla son las que le acabo de decir. Para que yo tenga una tabla, normalmente hago una tabla cuando yo tengo muchos datos. Por ejemplo, la que yo tengo acá. Voy a convertir ahora este rango en una tabla. Primero debo seleccionar todo. Selecciono todo, insertar tabla, aceptar. Y entonces aquí em- es mucho más práctico, ¿cierto? Porque tengo tantos datos, tengo tanta información. Llegué como 17 minutos después, weón, porque no anoté un ítem, no, o sea, sí lo anoté, pero no le saqué foto, estoy viendo el PDF y el PDF, weón, como tengo mal internet, se van a más que la que estén a hacer, lo voy subiendo y nada, valgo que Chuta, qué mal, pues venga. Pero tiene que estar ahí más pendiente para la otra, pues venga. ¿Ya? Bien, ya hemos convertido esto en una tabla, ¿cierto? Y aquí, claro, fíjense que a lo mejor a mí me interesaría, como es una tabla tan gigante, tan grande, ¿cierto? Tiene tanta información, a lo mejor a mí me interesaría solamente comparar o ver la información de Chile o Argentina. Nada más, un ejemplo nomás que voy a poner, ¿cierto? La tabla eh, queda más pequeña, ¿cierto? Queda mucho más pequeña. Ahora, tengo la información de Chile, Argentina, pero solamente de los reporteros de ambos países. Entonces yo podría ir filtrando y analizando la información que yo deseo, ¿ya? Y obviamente todo lo que estábamos haciendo con la tabla chiquitita, ¿cierto? También puedo ir filtrando los repetidos. No sé si es que existan números de teléfono repetidos, es muy probable, ¿cierto? Los podríamos analizar si es que existen números de teléfono repetidos, ¿ya? Borrar filtro país, borrar filtro cargo.
podría ir a diseño y quitar duplicados, por ejemplo, solamente del teléfono, que no existan teléfonos duplicados. Y encontró 38 teléfonos repetidos, fíjense. Y los quitamos. ¿Ya? Bueno, esa opción es solamente de la tabla, ¿cierto? Es un ejemplo solamente. Una vez que nosotros tenemos una tabla lista, tenemos la tabla hecha, ahora entonces lo lógico sería que nosotros creáramos un gráfico con esta tabla. La forma más fácil de crear un gráfico es la que yo les voy a enseñar. Ya existen muchas otras. Ojo con eso. Y también para crear una tabla también existen muchas otras opciones. ¿Ya? Pero la forma más fácil es la que yo les enseñaré. Yo pincho arriba de la tabla, pongo insertar y pongo gráfico. El gráfico que yo quiera. Por ejemplo, un gráfico de barra. Fíjense que automáticamente se creó. Es decir, presioné 3 botones, ¿cierto? Y ya tengo mi gráfico listo. ¿Por qué razón? Porque previamente había convertido en tabla. Por lo tanto, ya no existe, Excel entiende toda la información que está contenida aquí. Imaginemos que acá tuviese Profe, otra, dígame. hola, profe. Ando un poco perdida en el tema. Eh, Recién llego a conectar mi cabeza con la clase que estaba en matemáticas. ¿En dónde fue que presionó para gráfico? Presiona la tabla, pero ¿en qué parte? Y después Nuevamente, para... lo hago de nuevamente. Gracias. Nuevamente. Pincho arriba de la tabla. Pincho arriba de la tabla. Después voy acá arriba a insertar. Ojo, hay que pinchar arriba de la tabla, ojo con eso. Ahora me voy aquí a la pestaña insertar y elijo el gráfico que yo desee. ¿Ya? Así de simple, o sea, son 2 clics lo que hay que hacer. Hay que pinchar e insertar y después elijo el gráfico que yo desee. Yo voy a elegir el gráfico más común, que es el gráfico de columna. Pincho ahí y se crea automáticamente el gráfico. Em, Ahora, este gráfico yo lo puedo modificar. Vamos a aprender cómo modificar un gráfico. Ustedes tienen trabajos normalmente que hacer y después cuando se titulen, también tendrán que realizar muchos informes y esos informes debe estar contenido el gráfico. ¿Ya? Veamos primero todas las particularidades y cómo se puede modificar un gráfico. La forma más fácil de modificar un gráfico son editores de diseños, que son estos de acá. Fíjense que el gráfico va cambiando, ¿cierto? Muy diferente uno de otro, ¿ya? Algunos tienen la información o ¿cierto? La información dentro del gráfico, ¿ya? Estas son todas las opciones que yo tengo, ¿ya? Que son cambios rápidos, digamos, de forma, ¿cierto? Todas estas que nosotros tenemos. Ya, voy a volver a la primera que yo tenía. Parece que esa era. Ahí, más ancho. ¿Ya? Pero también yo puedo modificar este gráfico a mi antojo, ir sacando, ir quitando la información que yo desee. ¿Cómo lo hacemos? Acá arriba aparece este menú que dice agregar elemento de gráfico. Pinchamos y entonces tenemos toda esta opción para poder ir modificando. Vamos paso a paso. Primero el eje. Yo tengo el eje horizontal primario, es decir, este eje en la cual aparece persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. Yo podría elegir también el eje vertical para que aparezcan los montos o no, si ustedes se dan cuenta. O podría sacar el eje de abajo. Claro que no tendría mucho sentido porque no sabría a qué hace relación cada una de estas barras. Sería ilógico, ¿cierto? Por lo tanto, lo más probable es que deba tener el eje horizontal y a lo mejor yo podría agregar un eje vertical también. Vertical,
de esta forma, para que sepamos los montos, para que tengamos una relación. También tengo los títulos. Podría ponerle título al eje de abajo. Podría poner nombre de personas, ¿se entiende? O podría poner título al eje vertical. Podría poner los sueldos. Sería ilógico poner sueldos porque ese es el título del gráfico. O no, da lo mismo. Va a depender de qué es lo que nosotros deseamos, ¿cierto? Entonces, si le pongo título al eje de abajo, lo más probable es que se llame personas o trabajadores o lo que sea. Bien, dígame, Ana Camila. Profe, ¿yo puedo elegir un gráfico de puntos? Así, por ejemplo, de línea con los precios. Sí, claro, sí, claro. Todavía no llegamos ahí, pero ya que usted me preguntó, porque vamos en orden de izquierda a derecha, acá está cambiar tipo de gráfico. Ah, Una ya, vez que ya, yo ya. elegí ese, yo podría presionar aquí cambiar tipo de gráfico y simplemente elijo líneas, ¿cierto? De esta forma. Y entonces aquí va a aparecer solamente una línea. Si tú te das cuenta, existe solamente sueldo, Sí, ¿cierto? Ahí está la línea. ¿Ya? ya. Eh, Imaginemos que existe otro dato que se llame bono, ¿ya? Entonces, para que se note la diferencia. A lo mejor es muy poco. Ya, ahí. Y ahí tengo otra línea, ¿cierto? Porque tengo otra información contenida. Pero todavía no lleguemos allá. Entonces, estábamos en aquí agregar elementos de gráfico. Entonces, los títulos de los ejes yo podría agregar. Voy a agregar horizontal solamente. ¿Ya? Entonces pongo aquí título del eje, lo cambio simplemente y pongo trabajadores. Bien, trabajadores. Tengo etiquetas también. ¿Qué son las etiquetas? Son los numeritos que aparecen arriba de cada barra. Podría ser que yo la borre, que no aparezcan el número. O puede ser que aparezcan en el centro, superior, en la base, eh, a- en el extremo, ¿cierto? De arriba, o como llamada. Mira, estos son cambios gráficos. De hecho, depende qué es lo que nosotros queremos o cómo nosotros lo queremos presentar. ¿Ya? Tengo esta opción. Lo voy a dejar como llamada. Después tengo, después de la etiqueta de datos, barra de datos. A veces debajo de los gráficos, nosotros podríamos incluir la tabla. Bueno, en los gráficos esto se llama leyenda o tabla de datos. De esta manera, sueldo, ¿cierto? Bueno, sería ilógico tener una tabla y además etiqueta, ¿ya? Sin leyenda o con leyenda. ¿Cuándo incluimos la leyenda? Normalmente incluimos la leyenda cuando tenemos más información, ¿cierto? Cuando acá teníamos el bono, ¿ya? Por ejemplo, claro, ahí sí nos sirve la leyenda. Voy a agrandar un poquitito más el gráfico para que se note bien lo que estamos haciendo. Por ahí. ¿Cierto? La leyenda entonces que es el color, ¿ya? Yo podría quitársela también, ¿cierto? Pero es muy práctica. Perdón, aquí está. ¿La Sin, leyenda para qué servía? sin claves de leyenda, dígame. ¿Para qué servía la leyenda? Es el color que aparece al lado de sueldo y al lado de bono. Pero Eso no se es que llama me vaya. leyenda. Entonces el color no solo es eso, leyenda. Eso Pero, se llama con clave de leyenda. ah, con clave leyenda. Eso es. Gracias, profe.
Ya. Si tú se lo sacas, no sabe a cuál será el sueldo, pues, ¿te das cuenta o no? Porque tiene dos información distintas. Sueldo 167, pero ¿el sueldo cuál es? ¿Es la barra azul o es la barra roja? ¿Cierto? Entonces, bastante práctico. Cuando tengo dos datos o más. Si yo tuviese solo uno, ¿cierto? Voy a eliminar esta celda. ¿Ya? Voy a eliminarlo. Entonces tengo solamente uno. Claro, aquí no importaría mucho, ¿cierto? Podría estar con o sin la clave de la leyenda, porque se entiende que toda la información es sueldo, ¿ya? Toda la información es sueldo. También tengo, bueno, ahí tenemos la tabla de datos. Barras de error. Bueno, eso para nosotros no nos implica ahora, no tenemos, ¿cierto? Que tiene que ver se distancia de las medias, ¿cierto? A esas barras de error con respecto a la desviación estándar, ¿ya? Pero por ahora eso no. Y tenemos barras de fondo, líneas cuadriculadas de fondo. Fíjense que hasta el momento no tiene ninguna línea, pero podríamos agregar líneas horizontales, líneas verticales, más seguidas las horizontales, ¿cierto? O más seguidas las verticales. Bien. A lo mejor en ese tipo de gráfico no se nota mucho, aquí se nota un poquitito más, ¿cierto? Las líneas de fondo. ¿Ya? Por último, también podríamos tener una tendencia. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia del sueldo? Normalmente nosotros tenemos una tendencia cuando abajo tenemos tiempo, no tenemos distintos tipos de personas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, podríamos decir aquí el sueldo en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, así. Entonces podríamos decir que a través del tiempo, ¿cierto? Como podemos apreciar, el sueldo relativamente ha ido subiendo, ¿cierto? En promedio, en otras palabras, en promedio. ¿Ya? Para eso sirve la tendencia. Esos son algunos elementos del gráfico. También aquí al lado puedo rediseñar el gráfico de manera muy rápida, ¿cierto? De estas maneras, ¿ya? De manera muy rápida. Bien, son algunos ejemplos. O cambiar los colores que tiene el gráfico, ¿cierto? No quiero esos colores, entonces lo cambio simplemente. ¿Ya? Aquí se hace eso. Bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo este gráfico lo tengo ordenado por cada persona. Es decir, cada persona, el sueldo de cada una. Dígame, Ana Camila. Profe, yo me confundí ahí porque leyenda era, con clave de leyenda son los colores del gráfico. Bueno, no el color del gráfico en sí, es como la parte del tableada, pero En la cambiar parte de color, la leyenda, po, ¿qué significa el color? pero cambiar colores solo para el gráfico. Sí, po, la Para las barritas, leyenda porque para mí son lo mismo, o no son lo mismo. no es lo mismo. Voy a poner otra vez bono para que lo entiendas, ¿ya? Ya. Imaginemos que tenemos esos bonos, Ah, ¿ya? ujú. Entonces, las personas tienen un sueldo y adicionalmente tienen un bono. Yo Cuando me refiero a sueldo, me estoy refiriendo a lo amarillo o a lo celeste. ¿Sabes tú eso? cuando se está refiriendo a qué, A sueldo. ¿El se está sueldo es el refiriendo amarillo o el sueldo es el celeste? el ¿Sabes tú? sueldo.
Sí, el sueldo es el naranjo, a mí me parece naranjo, ¿Cómo sabes eso? porque la tabla me indica No, pues si tú sueldo tienes el y gráfico, pues Ana Camila, no tiene, sé, no me dice si me saca no la lo información. dice, no lo No, dice. Y esa información es lo que se llama entonces, aquí la tabla, yo la podría dejar con clave de leyenda. Y fíjate con la clave de leyenda, ahí sí te aparece que el sueldo es amarillo y que el bono sería celeste, un ¿cierto? cuadro indicativo. Claro, claro que sí. Gracias, profe. Eso se llama Listo. como clave de leyenda, es decir, para que tú sepas exactamente, pero nuevamente repito lo mismo. Como nosotros teníamos solamente un dato, no nos sirve, po. No nos sirve. Si tuviésemos muchos datos, ¿cierto? Claro que sí nos sirve po, para saber exactamente de qué estamos hablando y qué información es cuál, ¿cierto? Podríamos no tenerlo, o podría ser de otra forma, de otra manera, ¿ya? Muy bien, quedemos ahí entonces. Fíjense que aquí hasta el momento tenemos persona uno, persona 2, persona 3. Los tenemos separados por cada persona, ¿cierto? Es decir, los sueldos de cada persona. Pero nosotros a lo mejor podríamos tener un gráfico distinto y que, y que implícitamente nos explique que los sueldos son más altos y que los bonos son más bajos. ¿Cómo logramos cambiar este tipo de gráfico? Nosotros lo cambiamos acá, en cambiar fila por columna. Si cambiamos fila por columna, ya no tendremos a las personas en la parte horizontal y los bonos en la parte vertical. Fíjense lo que sucede. Ahora los tengo ordenados al revés. Los sueldos se encuentran en la parte horizontal. ¿Se entiende? Y entonces tengo aquí una leyenda mucho más grande por cada persona. Entonces aquí tengo los sueldos. Tengo la persona uno, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5. Acá tengo los bonos. Persona uno, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5. ¿Cierto? Yo podría ir cambiando dependiendo de qué es lo que yo quiero mostrar. ¿Ya? Va a depender de qué es lo que yo deseo mostrar. Los gráficos entonces, fíjense que se pueden mostrar de maneras muy distintas unos de otros. ¿Ya? Y de forma bastante fácil, simplemente sabiendo dónde se encuentra el menú de cada uno de lo que yo deseo mostrar. Simplemente presionando ahí, yo cambio, ¿cierto? La fila por la columna. Nada más. ¿Ya? Si yo deseo agrandar la cantidad, selecciono los datos. Entonces, imagínense ustedes que yo deseo seleccionar, por ejemplo, solamente sueldo. Ahora, no quiero que el bono esté en mi gráfico, selecciono un rango menor de información, ¿cierto? Presiono aceptar y solamente se va a ver el sueldo. Si yo quiero seleccionar sueldo y bono, ahí se va a ver sueldo y bono dentro de mi gráfico. Aquí en la selección de datos es cuando yo quiero sacar o extraer información del gráfico o agregar nueva información al gráfico. Bien. Como esto es una tabla, el gráfico se hizo automáticamente por la tabla. Por lo tanto, si yo le ingreso información a la tabla, automáticamente va a ingresar al gráfico, porque está vinculada la tabla con el gráfico. De hecho, si yo cambio información aquí, y si yo a un bono le digo, este ahora va a ser 250.000, automáticamente aumenta el bono, ¿cierto? Automáticamente cambió esto. Bien. La última parte del diseño de una tabla, perdón, del gráfico, es cambiar el tipo de gráfico, ¿ya? Como lo habíamos visto recién, yo tengo este gráfico de columna. Ojo, podría tener otro. Podría tener una columna apilada. ¿Qué significa? Que por cada persona, lo voy a poner aquí ya para que se vea.
Por cada persona tengo el sueldo y después tengo su bono respectivo. Tengo el sueldo y después el bono respectivo y así sucesivamente. ¿Cierto? Se llama de barra apilada porque las dos informaciones que yo tengo está una encima de otra. Bien, o podría tener un gráfico en 3D, por ejemplo, de esta forma, ¿cierto? O podría tener más en 3D una información adelante y otra atrás, de esta manera, por ejemplo. Todos los sueldos en la primera fila y todos los bonos atrás de ella, ¿cierto? Yo cuando presiono aquí aparece esos puntitos, ¿ya? Y yo puedo ir modificando también, ¿cierto? La perspectiva que podrían tener. No me está dejando. Ahí. Ya podría poner sombra, podría poner iluminado, podría poner borde suave. Yo podría ir modificando bastante este gráfico, ¿ya? Pero acá me da la opción también de poder ir modificando el tipo de gráfico o la forma que se visualiza. Una vez escogido el tipo de gráfico, por supuesto, ¿ya? Y pongo el título y lo que yo deseo. Ya vimos que acá también lo puedo ir modificando, ¿ya? Veamos otro tipo de gráfico distinto. Líneas, lo que me había dicho la compañera previamente. Tengo bastantes tipos de líneas. Primero, tengo ese tipo de línea, fíjense, en la cual establece, ¿cierto?, los sueldos y los bonos, ¿ya? Tengo que los sueldos son de ese color, los bonos son el celeste, por cada persona. Ahora, si yo cambio esto, fila por columna, fíjense lo que sucede. Tengo todos los sueldos que son estos, y acá tengo todos los bonos que son esos, y cada línea representa una persona distinta. ¿Ya? Va a depender de qué es lo que yo pueda entender más. Fíjense que los gráficos son para poder explicar cosas. Para eso nosotros hacemos gráficos, para explicarlas de manera mucho más fácil. ¿Ya? Filas apiladas y también tenemos líneas con marcadores, ¿ya? Con los puntitos, es decir, a dónde está cada persona. Eso es simplemente los marcadores. ¿Ya? Estas otras líneas son líneas apiladas con marcadores. ¿Qué significa? Significa que jamás se cruzan, ¿ya? Ojo con esto, va a depender de lo que nosotros queremos explicar. Pero si es que nosotros tenemos una tabla aquí a mi izquierda, ¿cierto? Estas filas se deberían cruzar en algún momento, pero acá jamás lo hacen, ¿cierto? Por ejemplo, la persona 1 tiene un sueldo de 167, eh, perdón, tiene un bono de 100.000 y un sueldo de 167. Se supone que el sueldo, como es más grande, debería estar más arriba, ¿cierto? Pero como yo puse que no se podían las líneas cruzar, ¿ya? El tipo de gráfico que las líneas no se podían cruzar aparece más abajo, ¿ya? Lo lógico sería que estuviese de esta forma, ¿cierto? Así, cruzada. Y entonces, ojo con eso, cuando nosotros hacemos un tipo de gráfico, va a depender de qué es lo que nosotros queremos mostrar. Solamente la tendencia, mostramos la otra. O si queremos ver cuándo o en qué momento los bonos son mayores que los sueldos o los sueldos mayores que los bonos, debería ser esta. Tengo gráficos circulares. Bueno, aquí no tienen mucha relación porque los gráficos circulares, nosotros, aquí por ejemplo, ¿ya? Em, lo podríamos poner por persona, ¿cierto? O podríamos poner por sueldo o bonos, ¿ya? No tienen mucha relación esto del gráfico circular en este ejemplo, a menos que queramos decir por cada persona, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la persona 1, solamente este gráfico de la persona 1. O queremos poner por cada persona solamente el sueldo, ¿cierto? Porque recuerden que los gráficos circulares marcan el 100%. Eso es lo que hace un gráfico circular.
¿cierto? Por lo tanto, suma todas las personas y ve todo el sueldo que está pagando la empresa, qué porcentaje se está llevando cada persona del sueldo total. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? En este ejemplo no tendría mucho sentido hacer un gráfico circular, a menos que sean, por ejemplo, ventas de vendedores. A lo mejor por ahí sí, si es que existe cierta competencia, por ahí también tendría algún significado. Si no, no tendría significado. Bueno, las barras que también podrían ser verticales, a mí no me gustan mucho las barras horizontales, me gustan más las verticales, pero bueno, em, va a depender de qué es lo que nosotros queremos enseñar o apreciar en nuestro gráfico. Bien. Todas estas particularidades entonces tenemos en nuestro gráfico. Vamos entonces ahora a ver un gráfico, una tabla dinámica y un gráfico dinámico y para qué sirve. Bien. Para eso nos vamos a ir a nuestra tabla que es mucho más grande aquí. A esta tabla que es mucho, mucho más grande. Cuando nosotros hacemos tablas dinámicas, cuando nosotros hacemos gráficos dinámicos, nosotros lo hacemos cuando tenemos mucha información contenida. Es decir, sería inútil hacer una tabla dinámica con esta tabla tan chiquitita. No tendría ningún beneficio. ¿Ya? Las tablas dinámicas tienen beneficios cuando tenemos una tabla gigante. Y esto lo queríamos graficar o lo queremos imprimir, pero queremos imprimir solamente parte de la información. Vamos a ver cómo es una tabla dinámica. Bien, presionamos arriba de la tabla en cualquier lugar. Nos vamos arriba la herramienta de la tabla, diseño, ¿cierto? Y la forma más fácil de convertir esta tabla o crear una tabla dinámica es la siguiente. Vamos acá arriba y ponemos resumir con tabla dinámica. Así de simple, fíjense. Y me da la opción de crearla en una hoja nueva o en la misma hoja en la cual yo me encuentro. Yo voy a poner una hoja nueva, ¿ya? Porque, porque deseo que no tenga relación con esto, ¿ya? Entonces, que cree una nueva hoja de cálculo. Va a crear aquí abajo una hoja de cálculo. Le pongo aceptar y ahí está mi tabla dinámica. Esto se llama tabla dinámica. Ustedes dirán, pero aquí no hay nada, absolutamente nada. Esto se llama tabla dinámica porque, como el nombre lo indica, es dinámica. Yo escojo o elijo lo que deseo mostrar. Bien, yo elijo lo que deseo mostrar. En primer lugar, por ejemplo, yo quiero comenzar con el nombre, pongo nombre. Y entonces muestra todos los nombres que yo tenía. Después yo puedo decir, quiero ver solamente el sueldo total. Y ahí entonces está nombre y sueldo total. Fíjense que se llama tabla dinámica por esto. Es bastante práctico, ¿cierto? Ahora, imaginemos que cada, em, cada dato adicional que yo voy agregando se va a ir agregando hacia la derecha, siempre y cuando sea un dato numérico. Esto es algo muy importante que lo entiendan. Si yo agrego otro dato numérico, por ejemplo, el sueldo, se agrega una columna, ¿cierto? Agrego otro dato numérico, el bono, se agrega una columna. Pero si yo agrego cualquier otro dato que no sea numérico, ¿cierto? Que sea de cualquier carácter, por ejemplo, país, no se agrega columna, sino que se agrega una fila abajo de cada nombre. Fíjense, Adriana es de Colombia, Alberto de Qatar, Álvaro de Chile y así sucesivamente. ¿Cierto? O el medio, RCN, ta, 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 ta. ¿Ya? Si yo saco todo lo alfanumérico, va a poner solamente los totales. Fíjense que yo antes puse nombre,
Veamos qué pasa si yo pongo país en primer lugar. Va a conglomerar. Ojo con esto, las tablas dinámicas conglomeran la información, ¿cierto? La resumen en uno. Si yo pusiera primero país y después los sueldos, entonces me pone todos los sueldos referentes al país Argentina. Bien, todos los sueldos referentes al país Brasil. Es decir, hace la suma de todos los sueldos de Argentina. Porque Argentina, vamos a la tabla, a la tabla original, ¿cierto? Argentina, fíjense que había varias personas de Argentina, 15 personas de Argentina. ¿Qué es lo que hizo? Sumó todos estos sueldos, los sumó todos. Y por eso que aparece, ¿cierto? Voy a poner esto aquí en dinero para que se note bien que 10 millones, 12 millones, ¿cierto? Entonces, Profe, dígame, a ver que había levantado la mano, pero no sé si se ve. Es respecto a a la hoja anterior, de cómo llegar a tabla dinámica. Yo presiono diseño. ¿Puede ir a la hoja anterior, por favor? sí, claro. Y Aquí, presiono diseño, diseño y resumir después con tabla me con dinámica. tabla dinámica. Ahí está. Estaba perdida entre, era análisis o diseño, que después al lado de Sí, diseño decía análisis, no no, sé pero por qué lo hacía. recuerde que esta es la herramienta de la tabla. Y arriba dice herramientas de tabla. ¿Ya? Ah, Ojo ya, con ya. eso. Esa es la única herramienta que nosotros tenemos en la tabla. Si pincho fuera de la tabla, no existe ese menú. Ese menú no existe, diseño. Yo tengo que pinchar sobre la tabla para que aparezca ese menú. Si no, no aparece. Este es un menú exclusivo de una tabla, ¿ya? Que lo primero que yo dije es que antes que usted llegara, ¿ya? Ah, Entonces, ya. voy aquí a diseño, que es el menú exclusivo de la herramienta de la tabla. Entonces voy a resumir con tabla dinámica. Presiono aceptar simplemente y va a aparecer, ¿ya? Va a aparecer esto, en otras palabras. Voy a sacar toda esta información. Esto es lo que va a aparecer. Esta es la tabla Sí. dinámica inicial. Y aquí Ah, entonces yo podría escoger qué es lo que deseo mostrar. Ojo, la tabla dinámica tiene muchas funcionalidades. Normalmente yo la uso cuando tengo muchos datos, ¿cierto? De hecho, si yo quisiera imprimir todo esto en una hoja, no me cabría. Serían muchos datos. Por lo tanto, a lo mejor yo quiero poner el sueldo por cargo. Entonces pongo cargo, tengo solamente esos cargos, ¿cierto? Y entonces pongo el sueldo total. Listo. Eso es el sueldo total de cada cargo. Fíjate que automáticamente se sacó toda la información de esta tabla que es gigante, ¿cierto? Automáticamente yo pude convertir toda esa información en una tabla más entendible, mucho más entendible. Ahora, ¿qué sucede si yo le sumo, por ejemplo, a esto mismo, eh, email, correo electrónico? Aquí vamos a tener un pequeño problema. Fíjense lo que va a suceder. Esta tabla se va a agrandar enormemente. ¿Por qué? Porque a camarógrafo va a poner todos los correos electrónicos de los camarógrafos. Corresponsal, el correo electrónico de los corresponsales, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? Reportero, hay muchos reporteros, entonces a cada reportero va a poner el correo electrónico de cada reportero. Recuerden que correo electrónico o email es una información alfanumérica, no es número, ¿cierto? Sino que son caracteres. Por eso suma filas la tabla dinámica. Si yo pusiera numérico, va a sumar columnas hacia el lado, ¿cierto? Si yo pusiera teléfono, son filas las que suma, ¿cierto? Son filas. Los teléfonos de todos los camarógrafos que existen, ¿cierto? O los nombres de todos los camarógrafos, entonces elijo nombre, aquí, nombre. Va a poner todos los nombres de los camarógrafos. Va a depender qué es lo que yo quiero mostrar, cómo lo quiero mostrar y cómo lo quiero conglomerar. Puedo poner los nombres y a qué país pertenecen, por ejemplo, ¿cierto? O viceversa. Puedo poner a qué país pertenecen y todos los nombres dentro de cada país. Ojo, fíjense que se muestra de una manera muy distinta y va a depender
¿Cuál es la información que presiono primero? Voy a ver el ejemplo. Si presiono país primero y después nombre, entonces por cada país va a poner todos los nombres que yo tengo. Si lo hago al revés, si presiono nombre primero y después país, va a poner a qué país pertenece cada nombre, ¿cierto? La primera información que selecciono alfanumérica es la información que no se repite y que en base a esa información conglomeraré todo el resto, ¿ya? Después pongo nombre, entonces todos los nombres pertenecientes a ese país de Argentina, todos los nombres de ese país de Brasil. Pero el país de Argentina no se repite, no dice Argentina, 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 ¿cierto? Pasa lo mismo si pongo cargo y después país. Todos los países que pertenecen a ese cargo o viceversa, ¿cierto? Todos los cargos que pertenecen o que trabajan en ese país. Bien. Por lo tanto, la segunda información que selecciono se repite. Fíjense, hay camarógrafo de Argentina, camarógrafo de Brasil, camarógrafo de Chile, pero el país no se repite. Si lo hago al revés, si pongo cargo y después país, Argentina, Brasil, Chile son de camarógrafo, ¿cierto? Pero Chile se repite, está en camarógrafo, está en fotógrafo, está en otros también, ¿ya? A esto entonces nosotros le llamamos tabla dinámica. ¿Por qué se llama tabla dinámica? Simplemente porque nosotros podemos seleccionar los campos que queremos mostrar de una tabla gigante, porque contiene la misma información. La información viene de acá, pero nosotros queremos mostrar menos, ¿cierto? Y es por eso entonces que se crea esta tabla dinámica. En Argentina, entonces tenemos estos sueldos. En Brasil, 12 millones. En Chile se paga 10 millones de sueldos y así sucesivamente. ¿Ya? Si nosotros tenemos una tabla dinámica, que ya se entiende por qué, ¿cierto? Además tenemos algunos menús que son diferentes aquí de una tabla dinámica. Fíjense que cuando yo pincho arriba de tabla dinámica, ya el diseño es el mismo, ¿cierto? Diseño de una tabla. Pero en analizar aparecen cosas distintas. ¿Bien? Aparecen cosas distintas. ¿Ya? Nosotros no vamos a ver todo este menú, ¿bien? Pero sería bueno que, por ejemplo, segmentación de los datos es algo muy similar a lo que nosotros teníamos, ¿cierto? Teníamos número de registro, datos, es exactamente lo mismo que aparece acá, lo único que está allá arriba, ¿ya? O insertar escala de tiempo, en este caso no me lo permite realizar. Si es que cambiara algún dato de acá, por ejemplo, Argentina, entonces este sueldo lo hago diferente, este sueldo ahora son 10 pesos. Claro, aquí cambió algún dato, pero esto no cambia automáticamente. ¿Qué debería yo hacer? Ir acá arriba a analizar y pongo entonces actualizar para que actualice los datos. Fíjense que Argentina tiene 10 millones y al poner actualizar baja a 9 millones. Y ahí toma automáticamente la información que está contenida en la otra hoja. Bien, eso es lo fundamental de saber de una tabla dinámica que no se actualiza automático, sino que yo debo poner acá arriba actualizar para que tome la información contenida de acá arriba y la pegue acá. Muy bien, Profe, dígame. o sea que yo pensaba que me actualizaba con la otra tabla, con la de la otra hoja, la de Sí, ejercicio 1. claro, Con esa estoy sí, actualizando. sí, O sea que si yo cambio ahí, por ejemplo, el el sueldo, teléfono de... Ah, ya, el sueldo. Aquí, ya. Y 4 ahora millones voy de al pesos. otro No se y le actualiza, actualizo. Ya. automáticamente no se hace. Yo debiese poner acá arriba actualizar para que cambie el sueldo de Argentina y aparezca un sueldo gigante, fíjate, Ah, ya. ¿cierto?
Si no, no se me actualiza. Yo pensé que era automático. ¿Ya? ¿Ya? La tabla dinámica extrae información de esta otra tabla. La extrae cuando la creamos, ¿cierto? Y sigue estando vinculada. Pero es probable que la información de la tabla cambie. Para eso tenemos que actualizar eh, para que se vea actualizada, digamos nuevamente, valga la redundancia, en la tabla dinámica. Bien. Una vez tenemos, voy a dejar el sueldo como estaba ya. Una vez tenemos nuestra tabla dinámica hecha, lista, nosotros podemos crear un gráfico dinámico. La forma más fácil, yo le estoy enseñando la forma más fácil de crearlo es la siguiente. Pincho arriba de la tabla dinámica, voy al menú de la tabla dinámica, analizar, y me aparece aquí crear automáticamente un gráfico dinámico. Pincho en gráfico dinámico y escojo entonces el tipo de gráfico. Son los mismos gráficos, ¿cierto? Voy a escoger el gráfico de barra, que es como el que más se utiliza. Este es un gráfico dinámico, ¿ya? Juntos, una tabla dinámica con un gráfico dinámico, a mí me ayudan mucho. Veamos. Voy a agrandar esto un poquitito. Veamos lo siguiente. ¿Yo por qué hago gráficos? Porque quiero representar de una manera mucho más visual que una tabla. Esa es la razón por la que yo hago gráficos, ¿cierto? El gráfico dinámico tiene tres menús, ¿cierto? Aquí formato, diseño, que es el mismo que nosotros habíamos visto antes, ¿cierto? Diseño del gráfico, eh, cualquiera, ¿cierto? Y analizar, que es el mismo menú de la tabla dinámica, ¿ya? Pero por ahora a nosotros nos basta lo siguiente, saber que con una tabla dinámica yo puedo agregar columnas. Fíjense, yo aquí podría agregar bono, agrego columnas, ¿cierto? Con la tabla dinámica, con el menú de la tabla dinámica, yo puedo agregar columnas. Pero con el gráfico dinámico, yo aquí, por ejemplo, puedo escoger filas. Y entonces solamente quiero mostrar la información de Chile con España y con Cuba. Es un ejemplo. Tres nomás. Entonces, fíjense la particularidad que nosotros tenemos, ¿cierto? Ya de una tabla gigante que es esta, yo estoy resumiéndolo o quiero solamente analizar, porque es parte del análisis que yo estoy haciendo, la diferencia existente entre estos tres países. Y entonces realizo un gráfico de esta manera o de esta forma, ¿cierto? ¿Cómo cambia mi gráfico dinámico si yo agrego alguna información alfanumérica? Ya vimos que si agrego numérica, simplemente crea otro, automáticamente, ¿cierto? Crea otra barra, ¿cierto? Crea otra barra. Pero si agrego una información alfanumérica, por ejemplo, de esta manera, fíjense lo que sucede. Ya comienza a ser un poquitito más complejo, ¿ya? Un poquitito más complejo. Es decir, en el país de Chile, estos son los camarógrafos, estos son los fotógrafos, estos son los reporteros. De Cuba, estos son los camarógrafos, los reporteros, los técnicos. Y en España, ¿cierto? Se complejiza un poquitito más, ¿ya? O los medios, pasa exactamente lo mismo, porque si tengo más medios en Chile, por ejemplo, tengo ADN, BioBio, Canal 13, Chilevisión, tengo muchos medios, ¿cierto? Se va complejizando un poquitito más el, em, el gráfico, ¿cierto? Pero si yo escojo, por ejemplo, cargos, también puedo aquí abajo escoger qué cargos quiero mostrar. Y a lo mejor quiero mostrar solamente los fotógrafos y los camarógrafos.
Presiono aceptar y muestro solamente esa información. Entonces veo que en Chile tengo ambos, tengo camarógrafos y fotógrafos. En Cuba tengo solo camarógrafo y en España tengo solo fotógrafo. Y es un poquitito más comprensible. ¿Ya? Por lo tanto, aquí escojo las filas cuando tengo muchas filas o cuando no quiero mostrarlas todas, ¿cierto? Y acá entonces cojo las columnas en el menú, ¿cierto? Que yo tengo a mi derecha. Y este gráfico, yo podría copiar y pegarlo en un documento en Word, por ejemplo, en un trabajo que yo esté haciendo. Déjenme un segundito mostrar. Entonces voy a mi archivo, simplemente le pongo copiar. Una vez tengo listo el gráfico, le pongo copiar. Voy a mi archivo en Word y le pongo pegar. Y ahí entonces tengo el gráfico listo para poder hacer el trabajo. El gráfico anterior, que no es dinámico, puedo hacer exactamente lo mismo. Por aquí estaba mi gráfico último dinámico, que no era dinámico, ¿cierto? Este gráfico, hago lo mismo, pongo copiar, voy a Word, ¿cierto? Y lo pego. Y tengo entonces los gráficos listos. ¿Ya? Los ejecuto en Excel, pero los puedo copiar y pegar en Word. Ahora, ¿cuál es la gracia? Como Excel y Word están unidos, yo pincho aquí arriba, fíjense, este gráfico, y me aparece igual el menú. Y yo podría cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo, aquí en Word. Cambiar tipo de gráfico y lo voy a dejar en columnas verticales. Igual lo puedo cambiar, ¿cierto? Automáticamente. Pinchando arriba del gráfico, aparece automáticamente el mismo menú que yo tenía en Excel, ¿cierto? Le agrego título, mira, puedo ir agregando lo que yo desee. Es exactamente el mismo menú, ¿ya? La única diferencia es que ahora estoy en Word y puedo ir explicando, ¿cierto? Porque es parte de un trabajo, es parte de o la puedo copiar y pegar en PowerPoint, es parte de mi presentación, ok, pero esto se realizó en Excel. Dígame, Ana Camila, Una consulta respecto al gráfico anterior, ¿sí? al, al de la planilla Excel. ¿Sí? ¿Lo puede mostrar, porfa? Claro, ¿cuál de los dos? El, el que hicimos cuando hicimos, ay, en el momento que hicimos analizar, el otro gráfico, El otro, ya, este. sí, sí, ese, usted para posicionar gráfico, para hacer el gráfico, usted lo tomó de donde yo ahí me perdí, de analizar y de analizar a dónde pasó. ¿Cómo se hace el gráfico, es tu pregunta? Sí, ¿en qué parte presionó más que nada específicamente? Yo Sí, usted, pincho la tabla, ¿sí? pincho la tabla, Pincha, ya. voy acá a analizar Analizar. Y ahí me quedé. Y no sé dónde gráfico va. dinámico, Ah, bueno, ahí me lo decía. ¿cierto? Ah, entonces gráfico dinámico. Pensé que era analizar y lista de campos, me parecía. Pincho gráfico dinámico, escojo el gráfico dinámico y está listo. Ahí está. Ah, ya. Eso era. Gracias, profe. Muy bien. Ya, ahí está listo. ¿Cierto? Esta es la forma más fácil de realizarlo. Existen otras, pero nosotros no las veremos, además por el tiempo que tenemos, ¿cierto? De ver las otras formas de poder realizar tabla dinámica y gráfico dinámico, pero con esto a nosotros nos va a funcionar bastante, bastante bien y no tendremos ningún problema y tenemos todas las funcionalidades. Por lo tanto, es la forma más fácil de hacerlo. Es comenzar con una tabla o con una tabla dinámica para poder hacer el otro tipo de gráfico. Bien. ¿Alguna otra consulta o duda que pueda existir, chiquillo?
Parece que no. Entonces, lo que